Hola, saludos a todos. Para entender una parte de lo que voy a exponer a continuación, considero conveniente, para quien no los han visto, repasar, ver la saga sobre la nobleza negra en nuestro mismo canal, sobre todo los capítulos 4 y 5, porque tratan de este tema. La República de Venecia manipulaba tanto la Reforma, imprimiendo y divulgando la propaganda de Calvino, como la Contrarreforma, dando lugar a una serie de guerras que convirtieron Europa en un mar de sangre que culminó en los 30 años de guerra que incluso despoblaron en parte Europa. Digamos que la política veneciana en general consistía en fomentar guerras de religión entre luteranos, calvinistas y anglicanos por una parte y católicos dominados por los jesuitas en la otra. Recordar que las familias venecianas de la nobleza negra, insisto que el mayor poder europeo durante siglos en la Edad Media, que estaba conformada en sociedad entre linajes papales que provenían de Roma y otras familias que llegaron a Venecia, comenzó a tener fisuras internas a finales del siglo XVI, cuando ya vislumbraban, por diversos motivos que también explico en la serie sobre la nobleza negra, que su poder tenía fecha de caducidad. Para evitar su pérdida del control total y mantener así su estatus, una de las facciones, como dije en dicha serie, comenzó a planear su traslado a Inglaterra. Esta fisura de la que hablo es, por ejemplo, detectada sobre el año 1508, cuando el Papa Julio II impulsó lo que se conoce como la Liga de Cambrai, que era una coalición contra la República de Venecia, por la cual este Papa quería intentar por la fuerza mermar la influencia de Venecia, y para ello ideó una alianza con Luis XII de Francia, con el emperador Maximiliano I de Austria, con Fernando de Aragón y otros. Venecia se vería despojada de todos sus territorios en tierra firme. El acuerdo preveía el completo desmembramiento de los territorios venecianos en la península itálica y su reparto entre los aliados. Pero el poder de persuasión de Venecia acabó en 2 años con esta iniciativa. Para que Venecia tuviera éxito, era imprescindible que Enrique VIII rompiera con España. Pero ¿cómo se logró? ¿Cómo hicieron esto? ¿Y quiénes lo hicieron? Recordemos que la casa de Tudor, o dinastía Tudor, gobernó el reino de Inglaterra desde 1485 hasta 1603. En la década de 1520, de acuerdo con el perfil de los venecianos de los Habsburgo españoles, la mayor vulnerabilidad de los Habsburgo eran los carriles estratégicos del Canal de la Mancha o Canal Inglés. Entonces España necesitaba los Países Bajos para el ingreso masivo de impuestos para mantener allí su ejército. Para los españoles los españoles eran también muy conscientes de la necesidad de tener buenas relaciones con Inglaterra. Y la monarquía de los Habsburgo casó a Catalina de Aragón con Enrique VIII para asegurar tal alianza. Las familias venecianas de la nobleza negra, que insisto, el mayor poder europeo durante siglos en la Edad Media, se caracterizaron sobre todo por utilizar para sus intereses a agentes infiltrados. En el año 1529 aparece en escena el fraile veneciano y cabalista Francesco Giorgi, más conocido por Zorzi, que pertenecía a una de las 10 familias gobernantes de Venecia, y fue llevado a Inglaterra por Thomas Cranmer y enviado junto a una delegación veneciana por su tío Gasparo Contarini, que recuerden fue uno de los impulsores de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, que pronto se convertiría en el primer arzobispo de Canterbury en simpatizar con la ruptura con Roma. El pretexto para traer a Giorgi fue que podía leer el original hebreo del Antiguo Testamento,
para discernir si el matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón había sido válido. El trasfondo era que Catalina anteriormente había estado casada con el hermano mayor de Enrique VIII, el príncipe Artur, que luego murió a los pocos meses. Utilizando tretas muy astutas, este tal Giorgi logró convencer a Enrique VIII de que su matrimonio con Catalina de Aragón nunca fue legal, porque el Papa se había excedido en su autoridad mediante la emisión que le permitió el casamiento. Giorgi, con todo el poder de Venecia detrás de él, le aseguró a Enrique VIII que iba a ser apoyado. Enrique, que estaba colado, enamorado de Ana Bolena, la nieta de Thomas Howard, segundo duque de Norfolk, agarró con impaciencia las conclusiones de Giorgi. Ana Bolena fue preparada como cebo sexual para separar a Enrique VIII de Catalina de Aragón. Para Enrique VIII, esto selló la alianza con Venecia y contra España, y desató sus propias ambiciones. A raíz de su boda con Ana Bolena, Enrique VIII se separa de la Iglesia Católica. Y es la primera batalla que gana la facción veneciana que se desplazó a Londres contra Roma. La insistencia de Enrique VIII en su caso de divorcio con Catalina de Aragón y el nuevo matrimonio con Ana Bolena implicó la caída de su principal ministro, el cardenal Wolsey. En lugar de Wolsey surgió un tecnócrata de la facción veneciana, Thomas Cromwell, que había aprendido el sistema veneciano mientras trabajó en Venecia como contador para el conocido líder espiritual Reginald Pole. Thomas Cromwell tomó el gobierno inglés en la década de 1530 hasta su propia caída y ejecución en 1540. La obra principal de Giorgi se llamaba Harmonis Mundi, y es la base, ojo, en la que se diseñó la francmasonería especulativa. Es uno de los primeros trabajos sistemáticos de los llamados cristianos de la Cábala, e introduce dos nociones fundamentales que se establecen en Inglaterra para sembrar la masonería. Sorsi controló además el cisma anglicano en Inglaterra y la infiltración de la corte de Tudor. Otro agente infiltrado de Venecia fue el astrólogo, cabalista, alquimista y mago John Dee, un personaje que por sí solo merecería un capítulo aparte. John Dee, que era lector de la obra de Sorsi y una especie de Rasputín de la corte de Tudor, fue el continuador de Sorsi en lo que se refiere a la introducción de corrientes esotéricas, herméticas, cabalístico-hebreas y protomasónicas, de origen oriental, en la alta sociedad inglesa. John Dee predijo astrológicamente la muerte de la reina María y el ascenso de la reina Isabel. Dee fue encarcelado por usar artes mágicas contra María Tudor. John Dee fue el auténtico propulsor y visionario del posterior nacimiento del Imperio Británico. De hecho, fue la primera persona en usar el término Imperio Británico. Esto quiere decir que ya el poder que se desplazó a Inglaterra ya sabía lo que quería. Fue Dee quien convenció a la reina de conquistar Europa. Dee, en el cual se basa el personaje cinematográfico del 007, fue el arma secreta detrás de la destrucción del Imperio Romano Católico Romano. Varios de los jóvenes formados con él jugaron un papel decisivo en la creación de una flota y en la de un incipiente imperio británico, así como en el eficaz servicio de inteligencia, dirigido por cierto por su gran amigo Francis Walsingham. La reina Elizabeth, bajo la influencia de John Dee, era una mujer frígida, asexual, algunos dicen que hermafrodita, que no quiso casarse con Felipe II y murió sin dejar descendencia, dejando paso a la dinastía de los Estuardos. Segunda batalla que le gana la facción que se desplazó a Inglaterra, que le gana a Roma. Hay un hecho histórico
que si bien está documentado y datado, no veo yo que se le dé el valor que ha tenido, porque fue sin duda el punto de inflexión entre el medievo y el Renacimiento y el posterior capitalismo emanado de la Revolución Industrial. Es necesario recordar una vez más que Venecia, su banca en manos de la nobleza, era el poder más influyente y poderoso en Europa, tanto política como económicamente. Venecia en 1606 se mete en una guerra con el papado. Se trata de una contienda de competencia por el dinero y el derecho a juzgar a los criminales que resultan ser bajo jurisdicción papal. El papa pone a Venecia bajo lo que se conoce como el interdicto. Paolo Sarpi, un monje católico, es elegido por Venecia para defender dicha ciudad-estado y por ello es excomulgado. Sarpi escribe con éxito varios panfletos contra Roma, que se traducen inmediatamente en inglés, ojo al dato, en inglés, y ampliamente distribuidos. Después de que Venecia ganara esta batalla, Sarpi es casi asesinado y a pesar de varias heridas en el cuello y la cabeza, sobrevive. El intento de asesinato de Sarpi señala a Roma, por supuesto. En aquel momento, Sarpi se convierte en el hombre más célebre en Venecia y en Inglaterra. Henry Wotton, el diplomático inglés, estaba en contacto con Sarpi todo el tiempo a través de intermediarios. Esta es la ruptura de la nobleza negra. Aquí, en esta fecha es donde se detecta. A continuación vamos a ver un hecho un tanto extraño también. Allá por 1620 fue el año de la unión una especie aparece, digamos, lo que es los Rosacruces, en un texto que se llama Fama. En dicha obra se hace una llamada a la formación de una hermandad de la Rosacruz y para la reforma de todo el conocimiento. No demasiado lejos de esta iniciativa estaba el conocido Francis Bacon, que por cierto era amigo de Paolo Sarpi. Poco después, otro documento, llamado Confesión, impulsa de forma explícita a los Rosacruz. En él, por ejemplo, se señala al Papa como el Anticristo. Ambos están escritos en alemán y distribuidos en el territorio conocido como el Palatini. Esta materia es puro cabalismo. Francis Bacon, Flood y Descartes, todos dicen ser Rosacruz o estar en la búsqueda de los Rosacruz. Este movimiento Rosacruz se convierte entre 1640 y 1660 aproximadamente en la Royal Society británica y también en la masonería. Este culto veneciano realmente es el que forja el establecimiento de la ciencia de la Europa occidental desde la Royal Society. En 1657, el Parlamento ofreció a Oliver Cromwell la corona, como parte de una nueva modificación constitucional, creando un gran dilema a aquel que había sido un instrumento precisamente en la abolición de la monarquía. Cromwell era un agente veneciano. Un personaje prominente en el árbol genealógico de Oliver Cromwell fue el antes mencionado agente veneciano Thomas Cromwell, conde de Essex, y el autor de la decisión de Enrique VIII de romper con Roma y formar la Iglesia de Inglaterra. Es decir, interesaba romper el catolicismo en ese momento, utilizar la religión. La religión para ellos no es más que un instrumento. El tío de Oliver Cromwell se había casado con la viuda del financiero veneciano genovés Sir Horacio Pallavicini, de la familia de la nobleza negra de los Pallavicini. Un Cromwell había fundado el Imperio Británico y un Cromwell sentó la base de la dominación naval británica. Oliver hizo la guerra a España de conformidad con los requisitos venecianos. Oliver Cromwell no fue más que un terrateniente de clase media, pero ascendió de forma meteórica hasta comandar el nuevo ejército y a la larga imponer su liderazgo sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda como Lord Protector desde 1653 hasta el día de su muerte, o sea que fue el personaje elegido.
En 1694 se crea el Banco de Inglaterra. Al igual que el Banco de Francia y Alemania, no comenzó, como usualmente se piensa, como banco estatal, ni como empresa de la corona, sino como banco privado, controlado en buena medida por la dinastía banquera europea que se había instalado de forma familiar en Inglaterra, Francia, Alemania, Austria e Italia, es decir, el clan Rothschild, junto con sus asociadas Kuhn, Loeb, Lehman, Warburg, etc. El Banco de Inglaterra es la consecuencia del anterior Banco de Ámsterdam y del primer banco centralizado que se creó precisamente en Venecia. El 24 de junio de 1717, cuando 4 logias de Londres se reunieron y formaron la que denominaron Gran Logia de Londres y Westminster, nace la masonería especulativa y la clase media protestante en torno a la CIA británica de las Indias Orientales y del colonialismo. Una fecha importantísima para la toma del poder en Inglaterra. Es decir, la siembra de Sorcy, de John Dee, de Francis Bacon y de los Rosacruz acaba de dar la primera cosecha. Pero ¿por qué y para qué la masonería? ¿Por qué utiliza la masonería? ¿Por qué reactivaron la masonería? Pues porque cumple la misma función que una religión, o sea, utilizarla como estrategia, porque es en realidad otra religión. Bien, la facción antipapal ya es dueña de Inglaterra, pero ¿cómo tomaron el poder en Roma? Si los jesuitas fueron creados por la unión papal y veneciana, es decir, por aquella nobleza negra, ¿en qué bando quedaron tras esta ruptura? Prestemos atención a esta cronología y recuerden, no son religiosos, y este poder usa la religión, incluida la masonería como tal, para sus estrategias de dominio. En 1773, los jesuitas son expulsados de la Iglesia Católica por el Papa Clemente XIV. Debilitado este, los expulsa por presiones del rey de Francia y de otros, que tras la ruptura de la nobleza negra quedaron fieles al bando de Roma, porque tallaron a los jesuitas de desestabilizar sus feudos. Entonces queda claro que los jesuitas estaban del lado de la facción que tomó Inglaterra. Clemente XIV había pronosticado que la supresión de la compañía le costaría la vida, y así fue. Muere poco después, envenenado, el 11 de septiembre de 1774, de una manera muy extraña. En 1776, los jesuitas, Adam Weishaupt, crean los Illuminati. En esta batalla por retomar el poder, buscaban captar la atención de la aristocracia y de personajes relevantes en arte, ciencia, música, etc., para, por una parte, entrar en la masonería y para tumbar las monarquías que quedaron aliadas con el bando papal tras la ruptura de la nobleza negra. Lo hacen elaborando unas propuestas para aquellos tiempos progresistas, ilustradas, atractivas, razonables, vistas desde el día de hoy. En 1789 se tiene lugar la Revolución Francesa, el primer golpe de Estado de los Illuminati, con el objetivo de acabar con el poder de las monarquías fieles a Roma, las que quedaron del bando de Roma tras la ruptura, para arrebatarle sus propiedades en todos estos países, para formar gobiernos republicanos con una banca centralizada que, recuerden, se originó en Venecia, dependiente, en este caso, de la City, de Inglaterra, de los Rothschild, etc. Esta fue la causa principal de la Revolución Francesa, impulsada por tramada por los Illuminati y por la masonería. Prácticamente todos los quienes destacaron en esta revolución eran masones, y ya haremos un capítulo al respecto.
Esta fiebre republicana se extendió en posteriores años pues, a Alemania, a la República, a Italia, a España y a varios países. Y es el origen de lo que hoy es en parte la sociedad occidental actual, ¿no? Otra fecha, 1798. Napoleón, un títere jesuita, controlado por su asesor y mano derecha, el jesuita Sieyes, toma la isla de Malta para asestar otro golpe al Vaticano, acabando con sus leales caballeros de Malta. Es decir, otra batalla ganada por el bando que se desplazó a Inglaterra, a Roma. En 1809, el emperador Napoleón no dudó en arrestar al Papa Pío VII y confinarlo en Francia hasta enero de 1814. Antes, en enero de 1813, Napoleón se entrevistó en Fontainebleau con este Papa, Pío VII. Lo trató cordialmente, pero logró convencerlo de la necesidad de un nuevo concordato con mayores concesiones. Y bueno, hubo una serie de hechos que al final llevaron a Napoleón a liberar a Pío VII el 23 de enero de 1814. Pocos meses después, fíjense en este dato, decíamos que Napoleón era un títere de los jesuitas. Pocos meses después, en agosto, este Papa restaura a la Compañía de Jesús y la vuelve a incluir en la Iglesia Católica. Un mes después de la restauración de los jesuitas, en septiembre, se lleva a cabo el Congreso de Viena. Un hecho importantísimo porque allí todas las exigencias jesuitas son aceptadas. Y estos jesuitas emprenden desde entonces el ascenso al poder dentro del Vaticano, o lo que es lo mismo, la toma del Vaticano por parte de la facción que se separó de este y emprendió la toma de Inglaterra. Por esto sostengo que el Imperio Romano, que cobró musculatura en Venecia tras la caída de Constantinopla, fue tomado tras una ruptura y posteriores luchas de casi 3 siglos por la facción que se desplazó a Inglaterra y creó el Imperio Británico y su brazo americano de los actuales Estados Unidos. Lo hizo a través de estas fechas que acabo de mencionar y a través de herramientas como son, sobre todo, la religión, porque no son religiosos, sino que la utilizan, la masonería, que es otra religión, y Compañía de Jesús, etcétera, etcétera. Algunos se preguntarán cómo me atrevo a opinar de una élite que gobierna en la sombra, si por propia definición está oculta. Pero es que por sus hechos y por los resultados, sobre todo a largo plazo, de sus planes, por filtraciones, por un poco sacar la cabeza del lodo y ver las cosas con mayor amplitud, ¿no? Para comprender cómo funciona la mente de esta bestia, tengamos claro que su alimento no es el dinero. Digamos también que les viene bien cualquier sistema que no sobrepase ciertos límites impuestos por ellos mismos. Digamos que fabrican ideales para después manipularlos y utilizarlos. Y a los hechos me remito. Sus herramientas más poderosas son tan sutiles y tan astutas que se muestran al público disfrazadas de caridad, de bondad, de buenas acciones. Tienen por costumbre culpabilizar a otros para pasar desapercibidos en la historia. Es una historia que incluso la reescriben y manipulan. Esta bestia sacrifica a sus peones sin contemplación alguna, como a Napoleón, por ejemplo, y a otros muchísimos. Esta bestia no tiene patria. Su presa es tu mente, fabricando una falsa realidad. Pues nada, amigos, esto pretendía exponer. Espero haber logrado explicarlo, ser claro, porque es un tema un tanto complejo y para cualquier
duda o pregunta, pues ya sabe, aquí estoy a su disposición. Pues nada, amigos, saludos a todos y hasta pronto.